Buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga. Vamos a leer algunos textos del capítulo 30, 31, 32 y 33 de esta profecía. De estos capítulos, algunos le han llamado como el libro o los capítulos de la consolación, porque trata de cómo Dios va a restaurar a su pueblo. Y aquí debo de confesar que aquí entra cierta dificultad para entender en qué momento se cumplen estas profecías. Así es que voy a leer ahorita del 1 al 9, primero 30, de 1 al 9. Dice así: Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Así habló Jehová Dios de Israel diciendo: Escribe en un libro todas las palabras que te he hablado, porque aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá. Así ha hecho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá, porque así ha hecho Jehová. Hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad, si el varón da luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos sus rostros. ¡Ah! ¡Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él! Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no los volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levante. Y aquí el profeta continúa hablando acerca de la libertad, acerca de la restauración de parte de Dios a Israel. Habla todo este capítulo de cómo Dios los va a liberar, cómo van a dejar ser esclavos. En el capítulo 31 también habla de cómo Dios va a ser el Dios y Señor de todas las familias de Israel, de toda la familia de los hijos de Dios, cómo Dios va a transformar sus vidas, sus corazones, para que regresen a la tierra prometida, a la tierra donde habitaron sus padres, y puedan vivir en una armonía entre sus hermanos y en una adoración constante a Dios. Incluso en el capítulo 31 habla, seguramente se va a escuchar este pasaje conocido, 15, dice: Así ha hecho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. ¿Se acuerda usted a cómo Mateo hace referencia cuando Herodes mandó a matar a los niños, y hace referencia precisamente al cumplimiento de cuando vino Cristo en esa ocasión, cómo se cumplió esta profecía de Jeremías capítulo 31? Y usted va a leer, le voy a invitar para que lea, para que me escuche, y si puede leer el 31, versículo 27, voy a leer hasta el 34. Fíjese lo que dice así: He aquí, vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y para derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar, plantar, dice Jehová. En aquellos días no se dirá más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comieren las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.
no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñaré más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Seguramente usted también estas palabras las recuerda porque fueron dichas en el Nuevo Testamento o fueron escritas por el escritor de los Hebreos, capítulo 8, en el versículo 7, que dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desistí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus inequidades. Al decir, nuevo pacto, no ha dado por viejo el primero, y por lo que se da por viejo, se envejece, está próximo a desaparecer. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y continúa el escritor de los Hebreos haciendo referencia a esta profecía. ¿Qué quiero decir con estas lecturas? Primero, que es una profecía un poquito difícil de interpretar. Básicamente hay 3 interpretaciones, o 4, de alguna manera aceptadas. La primera de ellas, lo voy a decir de manera muy breve y muy concreta. La primera de ellas es propiamente de parte de los judíos, de parte de la nación de Israel. Ellos esperan este gran día. Ellos creen que esta profecía del capítulo 30 al 33 no se ha cumplido. Es más, algunos creen que empezó a cumplirse en el año, que son los sionistas, 1948, cuando supuestamente Dios los atrae de todos los lugares para darle la tierra prometida. Y desde ahí empieza el cumplimiento de esta profecía. Algunos judíos, pues especialmente algunos sionistas, que son no propiamente judíos bíblicos, más bien se dice así, judíos sionistas, porque desean el retorno de judíos, ya sea de carne, de sangre o legales, vengan y tomen la tierra que supuestamente Dios les ha prometido a través de estas profecías. Precisamente toman estas profecías y profecías también de Isaías, profecías de Éxodo, de algunos salmos, reclamando la tierra de Israel. Y ellos dicen que esto es lo que está diciendo Dios, prometiéndolos que les va a dar esa tierra. Y ya empezó a darles esta tierra. Claro, ellos esperan que tenga su culminación cuando se les permita tener o construir el tercer templo. Ellos esperan los permisos para que se pueda construir ese tercer templo allá en Jerusalén y se restaure una vez más
la orden sacerdotal, los sacrificios, y entonces el Mesías o el Salvador, el librador de ellos, vendrá por primera vez para restaurar y poner sobre las naciones a este pueblo de Israel. Entonces, esta es una interpretación muy nacionalista, muy literal, que muchos judíos, o la gran mayoría, espera, cree y sigue interpretando este texto y esperando que su cumplimiento. Hay otra interpretación de estos pasajes también que dicen que, bueno, que es cierto, ahorita hay como un paréntesis de parte de Dios hacia el pueblo de Israel. Y va a llegar un momento, final de los tiempos, en que Dios va a restaurar a su pueblo y cumplir estas profecías por medio de un llamado milenio. A través de este milenio es donde Dios va a recompensar al pueblo, va a salvar al pueblo de Israel, todo Israel va a ser salvo. Se basan en un texto de Romanos capítulo 11, parece que es el versículo 26, donde dice que todo Israel será salvo. Obviamente un texto fuera de contexto o mal interpretado. Pero esta interpretación dice que literalmente esta profecía se va a cumplir con el pueblo literal de Israel. Y por eso también hoy aman a Israel, aman a la nación judía, oran por ellos, valoran a este pueblo. Es entendible. Hasta cierto punto se puede entender que sí es. Pero hay otra interpretación que también da lugar. ¿Por qué? Porque es cierto, si quisiéramos, como estas dos interpretaciones, leer e interpretar de manera literal como lo hacen, ninguna de estas interpretaciones aplicaría. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no se han cumplido ni en el 48, ni se van a cumplir en el milenio. Entonces, podemos hacer un poquito a un lado a esas interpretaciones. Y la pregunta más bien entonces es ¿cuándo? ¿Cuándo y con qué pueblo va a cumplirse esta profecía? Bueno, algunos creen que se cumple con la venida del Mesías, con el hijo de David, como hemos visto en el versículo 30, el capítulo 30, versículo 9, dice que sino servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo le levantaré. Las interpretaciones que les acabo de decir hablan que David va a resucitar y que literalmente Dios va a traer a David. La otra interpretación, la tercera, que les comparto, que es una interpretación donde ven principios espirituales, valores espirituales, y entre ellos aquí se puede apreciar o se ve que el descendiente de David, como lo menciona Mateo, es Jesús. Para los que creemos en el Nuevo Testamento, para los que creemos en las cartas como escritas por Pablo y la de Hebreos, vemos que ellos hacen el cumplimiento para su iglesia. Es decir, Dios va a liberar, a darse a conocer a mucha gente que viene siendo su iglesia. Esto que Hebreos capítulo 9, donde leemos, capítulo 8, perdón, donde él está interpretando de este nuevo pacto, está haciendo referencia a todas las personas que Dios les va a dar un nuevo corazón, a todas aquellas personas que Dios va a establecer un nuevo pacto, no establecido por medio de la circuncisión o por medio de la obediencia a las leyes y los mandamientos, no, sino el pacto, como dice el capítulo 31 de Jeremías, versículo 30, dice que Dios va a hacer un nuevo pacto, y 32 no es un pacto como el Antiguo Testamento, sino va a poner la ley y la obediencia en la mente y en sus corazones. Dice, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y seré para ellos Dios y me serán pueblo.
y no se enseñará más ninguno a su prójimo, sino que cada uno va a tener la capacidad de conocer a Jehová de manera personal a través del Espíritu Santo. Entonces, el Nuevo Testamento, para los que creemos que Cristo vino y cumplió este nuevo pacto y que estableció su iglesia, para los que creemos que el Nuevo Testamento fue inspirado por el Espíritu Santo, debemos de aceptar que aquí, en el capítulo 30 al 33, se refiere al pueblo de Dios, a la iglesia, a la restauración de los corazones rebeldes, tanto judíos como gentiles, al conocimiento que Dios va a dar no solamente a los de nacionalidad o de raza judía, sino todo el mundo que tenga o que sea tocado por Dios y que sea sensible a la voz del Señor. De tal manera, mis hermanos, que como dice Hebreos, debemos de entender que es cierto, el antiguo pacto ya envejeció y ya caducó. Y ahora Dios ha establecido un nuevo pacto. ¿Con quiénes? No con una nación, no con una nación étnica, sino con el mundo entero. Que al recibir este regalo, al recibir este pacto, pasamos a ser de su nación, pueblo adquirido por Dios, dice Pedro, nación santa. Y dice Pablo, ya no hay dos naciones, sino una sola nación. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay gentil, ya no hay judío. Ahora somos uno en Cristo, el gran pueblo de Dios, que tenemos grabada la ley y los mandamientos de Dios, no en unas tablas de la ley, no en un templo hecho por hombres humanos, sino que el templo de Dios es nuestro cuerpo, donde habita el Espíritu Santo, y en nuestro corazón están las leyes y los mandamientos de Dios. Qué cosa maravillosa, mis hermanos. Yo me quedo con esta interpretación. Yo me quedo con esto que está diciendo Dios, que es para todas las naciones, para todas aquellas personas que desean caminar con el Señor, que son sensibles a esta voz de Dios. Así es que cuando leamos detenidamente este capítulo 30, 31, 32 y 33, veamos cómo espiritualmente Dios sigue llamando a hijos de Él para que seamos una gran nación, donde le adoremos de todo corazón y podamos obedecer sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos, sus ordenanzas. Y como dice el Nuevo Testamento, de dos naciones, ahora ha hecho una, su iglesia, su esposa verdadera, la única esposa, que es la iglesia de Dios. Si usted tiene alguna duda, algún comentario, le animo para que se acerque de manera personal y podamos estudiar un poquito detenidamente estos pasajes. Que Dios los bendiga.